Vamos a hablar ahora, sí, de lo que pasó el día de ayer, ¿no? Con la visita de José Antonio Kast a la cárcel de alta seguridad, la cárcel que tiene un nombre como Centro de Confinamiento del Terrorismo, el CECOT, en El Salvador, una cárcel conocida mundialmente, que ha generado también cierta controversia. Estamos acá en el estudio con Marcela del Sol Jalet, criminóloga, para hablar de este tema. ¿Cómo estás, Marcela? Gracias por estar acá. Muy bien, muchas gracias por la invitación, Álvaro. Hablemos un poco de la historia de este centro, que tiene que ver precisamente con la historia también de Nayib Bukele, que se propone terminar con las pandillas, con la criminalidad, que había sido un problema insoluble en El Salvador durante muchas décadas. Así es, especialmente durante el 2021, ¿no? Y esta es la respuesta de Nayib Bukele a esta afrenta que realmente era imposible de controlar de otra manera. Entonces ellos empiezan a construir la cárcel en el 2022, luego la inauguran oficialmente el 31 de enero del 2023 y en febrero ya comienzan a recluir a las primeras personas pandilleras. Sí, tienen una capacidad de 40.000 personas. 40.000 personas, sí. Y las imágenes que por lo menos se veían ayer, lo vamos a estar revisando, en la visita del presidente electo José Antonio Kast, eran bien impactantes porque los presos se ubican en unas celdas gigantescas, sí, donde están bien hacinados, digamos, y miran fijamente a los visitantes, tratando de transmitir algo también ahí, ¿no? Sí, acá hay una gran controversia, por supuesto, se habla mucho de los derechos humanos de los presos en CECOT, pero a mí me gustaría poner a la víctima al centro de la conversación. Esa es mi prioridad, evitar más victimización en cualquier sociedad. Yo creo que acá hay una falta de entendimiento con respecto del crimen organizado, Álvaro. No estamos hablando de un tipo de criminalidad común, individual, estamos hablando de un tipo de criminal que no es rehabilitable, es decir, no se puede reinsertar en la sociedad. Hay dos tipos de personas, delincuentes, que son imposibles de rehabilitar, son los pederastas y quienes han integrado las filas del crimen organizado. Y eso está comprobado. Entonces, cuando hablamos de la transgresión de derechos humanos, es una conversación que no se tiene que levantar simplemente desde la polémica penitenciaria de El Salvador, por ejemplo, sino que debería retroceder e investigar mucho más allá, profundamente. Tendría que empezar desde la transgresión de los derechos humanos de las víctimas, de quienes han sido violentadas, exterminadas incluso, y voy a usar ese concepto porque así es de macabro, por el crimen organizado. Sí, ahora ha dado resultado. Ha dado resultado. Ha dado resultado. Nadie podría criticar eso. Sí, la forma en que son, digamos, las condiciones que tiene esta cárcel. Eso es lo que se ha cuestionado. Sí, a mí me parece bastante sorprendente que nos hayan levantado conversaciones acerca de cómo no se respetan los derechos humanos intrapenitenciarios. Por ejemplo, en Chile tenemos cárceles hacinadas en peores condiciones que las que estamos viendo ahí en las jaulas, o como se le denomine, ¿no? Los compartimientos ahí en El Salvador. Ellos tienen sus necesidades cubiertas, ellos tienen los servicios, se les provee de servicios. Es que acá hay que entender que el crimen organizado, Álvaro, no es lo mismo que la criminalidad individual. Claro, la persona que... Claro, la violencia común, individual, oportunista, a la que estamos acostumbrados en Chile. Esto realmente hay que estudiarlo profundamente y entender por qué las medidas radicales de esta magnitud tienen que ser aplicadas en situaciones criminales así de radicales. El presidente electo ha sido muy cuidadoso de decir: estamos mirando realidades distintas, estamos viendo qué medidas se han tomado, pero no es que las vayamos a replicar necesariamente en Chile. ¿Es replicable algo así acá? Es replicable en cualquier lugar del mundo, especialmente cuando Chile tiene un gasto penitenciario que es el triple de lo que costó CECOT.
el triple. Por ejemplo, el complejo El Arenal cuesta aproximadamente 300 millones de dólares. Secot costó aproximadamente 150 millones de dólares, o 100 millones de dólares, para una capacidad de 40.000 reos. Estamos hablando en el Arenal Copiapó de alrededor de 2.000 personas. Entonces, se puede replicar, pero sí, acá no tiene que haber como una falta de convergencia entre un control y la falta de derechos humanos, sino que tenemos que, por supuesto, construir y avanzar hacia el control con derechos humanos dentro de la legislación, pero también entendiendo la génesis y el desarrollo y los objetivos del crimen organizado, porque no podemos estar entendiendo que todos los crímenes son tratables de la misma manera. Tenemos que individualizar el crimen organizado por lo que es, tratarlo y erradicarlo de esa manera. Además, un fundamento esencial de la prevención y del control criminal es remover el riesgo inmediatamente una vez haya sido identificado. Y esto es lo que en El Salvador se ha hecho, que es realmente, la cárcel no es un castigo, no es una carta política. Recordemos que la cárcel existe para proteger a la sociedad. Y para proteger a la sociedad hay que remover la amenaza. Y la amenaza activa, que es el crimen organizado, que avanza 10 pasos más adelante que cualquier propuesta de política pública, etcétera. Si entiendo bien, el sistema carcelario chileno no ha sido eficiente en términos del uso de los recursos, ¿no? Porque ha construido cárceles muy caras sin tener necesariamente buenos resultados. Exactamente. Y además, acá no hay un apoyo tampoco de la criminología penitenciaria, que es absolutamente necesaria la construcción en el diseño de cualquier sistema penitenciario, ¿no? Porque si no, tú no tienes un entendimiento de cómo funciona la criminalidad, de cómo se va transformando en control, en una gobernanza de la criminalidad internamente. O sea, tenemos acá nosotros muchos ejemplos de haber descubierto, ¿no?, redes criminales dentro de la cárcel, lamentablemente también empleados públicos de gendarmería, etcétera. Entonces, no hay un entendimiento real de lo que debe constituirse dentro de un sistema penitenciario, lamentablemente. Y como tú bien dices, tenemos que examinar también estos fondos, porque ¿por qué nos está costando el triple de lo que una cárcel en El Salvador para 40.000 personas? ¿Por qué nos cuesta el triple en Chile, si aún tenemos condiciones infrahumanas, como han dicho por ahí algunas personas? Y ahí el tema de la corrupción de gendarmería es un tema muy relevante, ¿no? Porque nada de esto podría ser posible. Hemos visto fiestas, hemos visto celulares que funcionan todo el día, incluso para realizar estafas desde las cárceles. Sí. Y nada de eso sería posible sin, lamentablemente, la corrupción de cierta cantidad de funcionarios. ¿Qué se hace en ese sentido? En ese sentido se utilizan profesionales idóneos de la criminología penitenciaria, y con respecto del reclutamiento, digamos, de empleados públicos, la criminología laboral, porque nosotros queremos evitar el delito, el crimen, queremos evitar que haya un sustento, un apoyo a la criminalidad dentro de las prisiones para seguir transgrediendo los derechos humanos de la sociedad que está afuera. Porque es simplemente cambiarlos de lugar, darles otra plataforma para poder seguir delinquiendo, lamentablemente. Marcela, tú decías, ¿es replicable una cárcel como la de Secot en Chile? ¿Deberíamos hacerlo? ¿Debería haber una mega cárcel en Chile? Es que si nosotros entendiéramos el crimen organizado desde hace mucho tiempo, el crimen organizado está hace más de 20 años en nuestro país, pero simplemente se empezó a hablar hace muy poco de aquello, porque es mucho más fácil decir esto es nuevo a nosotros no teníamos idea, ¿no? Es replicable, es necesario, porque el crimen organizado está sentado, lamentablemente está enquistado en algunos territorios de nuestro país, si no en todos, y es necesario porque la criminalidad es bastante heterogénea a la que nosotros conocemos. Yo acá la política se mide por resultados, Álvaro. Y acá los resultados, por ejemplo, de la prevención criminal, del tratamiento criminal, ha sido regular.
no ha sido efectiva, seguimos teniendo muchas víctimas, seguimos teniendo un nivel de reincidencia de hasta el 50%, lo que nos dice, los programas no están realmente funcionando. No hay programas que realmente dirijan a un recluso a la reinserción social efectiva. Tenemos el 50% de reincidencia. Entonces, es replicable, sí, pero dentro, obviamente, de los márgenes legales, que también tienen que ser revisitados con respecto del crimen organizado. Podría ser un SECOT con restricto de respeto a los derechos humanos, por ejemplo, que no hubiera flancos para que se cuestionara en ese sentido. Sí, pero tenemos un sistema corrupto, lamentablemente, como tú lo mencionas, hay funcionarios de gendarmería que, por supuesto, auspician de cierta manera, ¿no?, la criminalidad interna. Entonces, tendría que ser algo detalladamente, minuciosamente supervisado, controlado, pero específicamente para el crimen organizado. No podemos tampoco mezclar criminalidades, porque ahí ya tenemos una escuela del delito que es un fenómeno llamado prisionización, que ahí sería mucho más fácil de desarrollar, lamentablemente, y luego repercutiría, por supuesto, en la sociedad. ¿Gendarmería es reformulable o hay que partir de cero? Todo es reformulable. Yo tiendo a ser un poquito positivista en ese sentido. Sin embargo, yo creo que hay que hacer un monitoreo, una fiscalización exhaustiva, externa, independiente, a través de profesionales idóneos, por ejemplo, la criminología forense, la perfilación criminal, etcétera, con respecto de las personas que están cumpliendo estas funciones, y yo creo que también las personas inmediatamente en su círculo familiar y en su círculo social, porque lamentablemente el crimen se propaga muy rápidamente, Álvaro, es muy lamentable, y por supuesto esto también pertenece, ¿no?, a las personas que están realizando acciones desviadas, lamentablemente. Muy bien, Marcela, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Muchísimas gracias. Esta mañana, perdón, me confundo con Tele 13 Noche. Bueno, vengo en la noche también.